¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a Tal. continuar un poquito con las indicaciones. Hoy continuamos entonces con las indicaciones que faltan. Tenemos varias para Tenemos hacer. varias, ¿Cuáles pero serían para hoy? hoy vamos a tratar el síndrome compartimental, Bien, rabdomiólisis, radiomiólisis. síndrome por aplastamiento. Ujú. Vamos a hablar un poquito también sobre la insuficiencia arterial y la enfermedad descompresiva. ¿Te parece? Bien, son interesantísimas cualquiera de ellas, necesarias y bueno, vamos a observar la importancia que tiene también la medicina hiperbárica en estas. Vamos para ahí. ¿Vamos? Bueno, como estábamos recién diciendo, el síndrome de aplastamiento, eh, junto con la radiomiólisis y el síndrome compartimental, lo vamos a enfocar todo junto porque una cosa viene en escalera Lleva la derivando de otra. la otra. Entonces, sabemos todos bien que el síndrome de aplastamiento es una alteración a nivel sistémico a consecuencia de la radiomiólisis que puede ser de varios orígenes. Entre ellas, muy común ver en situaciones de catástrofes, en guerras, en terremotos, la radiomiólisis postraumática debido a fuerzas de aplastamiento que someten los miembros del cuerpo a una fuerza durante determinada cantidad de horas en el que el paciente no va a tener alterada la circulación, eh, Provocando la necrosis de la fibra provocando muscular. claro, y un cuadro de hipoxia importante, que después nosotros vamos a ver cómo lo evaluamos, jerarquizamos para saber si ese paciente tendrá que llegar a la maniobra quirúrgica que conocemos de fasciotomía para cuando se establece el cuadro. Entonces, de esa manera nosotros nos podemos dar cuenta. Decimos que la radiomiólisis también puede ser por enfermedades virales, también cuadros de epilepsia, así como alteraciones a nivel electrolítico. En caso de fracturas, como decíamos hoy, este es un ejemplo que nosotros vemos. Y también los componentes anestésicos podrían llegar a provocarlo, se ha visto. Medicaciones para el colesterol Claro, también. la medicación en sí no es que sea el problema. El problema está cuando, por ejemplo, las estatinas se utilizan, se cortan de golpe Abruptamente. en forma bruta, lo cual no debe ser porque el paciente, no sé, se sentía bien, se le hizo el hemograma, dio bien los valores y no se le sugirió algo muy importante que era que no lo corte de golpe, no lo reduzca de golpe porque también podría desarrollar entonces el mismo cuadro. Entonces También, vamos a sí, evaluar la mioglobina, la creatina fosfoquinasa en sangre. Sí, también otro tipo de rabdomiólisis son los del golpe de calor, una descarga eléctrica. sí, bien, bien dijimos eso. Y bueno, la idea cuál sería, cómo sigue. Este caso, por ejemplo, es un paciente fracturado, Con un síndrome múltiple fracturas, se compartimental. establece, si nos vemos comparando un miembro con el otro aplastado, se establece, como bien dijo, el paciente puede venir con un gran dolor que parece muy exagerado para la situación que vemos en ese momento. Vamos a observar la evolución. Sí, ¿Y qué es lo exacto. que puede pasar? Que el paciente obviamente tiene un cuadro de hipoxia, no circula la sangre, hay alteración de la sensibilidad del paciente. Ahí vamos a ver con el estudio del láser Doppler qué grado de hipoxia hay. Claro, con este estudio vamos a ver el grado de hipoxia, que puede ser desde leve, moderado, grave o Acrítica. crítico, que es Sí, la muerte de ese tejido que puede en llevar la a la amputación. amputación del miembro. Entonces, nosotros vamos a fortalecernos de eso porque una de las cosas que trae aparejado a nivel sistémico es unir a lo que decíamos hoy, que las fibras musculares liberan proteínas de alto peso molecular que viajan al torrente sanguíneo y puede instaurarse a nivel renal la insuficiencia renal, justamente pudiendo, dependiendo del tipo de paciente, también la intensidad del cuadro, las horas que permaneció aplastado, la edad del paciente, si tiene alguna afectación a nivel sistémico que podría comprometer el cuadro y la vida del paciente. Exacto. Porque convengamos que de todos estos valores darse así y el láser Doppler demostrarnos que hay una reducción muy importante y un aumento de la presión muy importante, ¿tá? Entonces podemos llegar a la maniobra quirúrgica que resuelve, que es la Es la fasciotomía, fasciotomía. que es la instauración precisamente entre las dos fascias aponeuróticas y el cuadro no libera la presión y nosotros tratamos de reperfundir, pero viene como disparado todos estos efectos. Entre una de las cosas es saber
si el paciente estuvo muchas horas en ese cuadro de aplastamiento, toda la variación sistémica. Cuando el paciente es derivado, nosotros es bueno que informemos a los colegas de los beneficios que puede tener, porque muchas veces la fasciotomía puede haber una invasión de microorganismos exógenos y provocar una gangrena. Se complica el cuadro, está dentro de las indicaciones también de la medicina hiperbárica, pero la idea es lograr el éxito, pese a que no va a cambiar, dependiendo del cuadro, que sea leve, moderado, grave, hacer la fasciotomía, pero sí va a ser un excelente ayudante en todos estos efectos fisiológicos, porque sabemos que justamente hoy Antiinflamatorio, antiinflamatorio, antigeles, sí, antibacterial, antibacterial. estimula las células madre, y eso también es importante para la reparación, y lo que podemos lograr también es evitar justamente una complicación de una infección exógena, Bacteriana, claro. ¿tá? Y más grave todavía para el paciente. Así que vemos que de esta manera también resulta muy positiva la terapia de medicina hiperbárica. Creo que más o menos eso explicaría, Sí, ¿verdad? Nos vamos al siguiente entonces. Bueno, la enfermedad descompresiva es un clásico dentro de la medicina hiperbárica porque muchos habrán sentido de otra forma más vulgar decir la cámara de los buzos a la cámara hiperbárica, pero de hecho lo es también, es una forma, ¿verdad? Hay colegas hiperbaristas que se dedican exclusivamente a este tipo de accidentes disbáricos, especialmente trabajan en los centros donde la Marina tiene los buzos, los profesionales submarinistas que obviamente pueden pasar a cada momento por algún tipo de manifestación clínica producto de los accidentes disbáricos. Las manifestaciones van a ser a nivel cutáneo, a nivel muscular, a nivel neurológico y óseo. Bien, o sea, tenemos claro, es un trastorno en el cual el nitrógeno disuelto en la sangre y en los tejidos, debido a la alteración de la alta presión, forma burbujas cuando la presión disminuye. Por eso el profesional submarinista, el buzo, se prepara para ascender en forma paulatina, dándole determinada cantidad de tiempo en cada ascenso, acorde a la medición en la que va descendiendo la presión al ir hacia la superficie, de forma gradual para evitar que estas manifestaciones se transformen. respetando los tiempos de Y, su vida. exacto, y tenemos diferentes manifestaciones clínicas, Dentro doctora. de las manifestaciones clínicas tenemos el disbarismo descompresivo cutáneo. A nivel muscular también tenemos, a nivel lumbar bajo, un dolor muy agudo que los analgésicos no lo calman, lo que se conoce también como el embaramiento. Tenemos también a nivel neurológico que se puede dar una parestesia, disestesia o monoparesia, y a nivel óseo la necrosis avascular, que ahí vemos Claro, en en la este imagen. caso de la imagenología podemos ver la cabeza del fémur necrosada, obviamente que se produce casi siempre una hipoxia en este cuadro y la arteria se descubre casi siempre por un hallazgo casual, no es estrictamente que eh, el buzo asciende a la superficie y dice me duele la pierna, la cadera, vamos a hacer análisis y ya está. Generalmente son acumulaciones de un montón de descensos y no es de extrañarse que en este tipo de profesionales se manifieste esta necrosis a nivel de la cabeza y el cuello del fémur, Sí. para terminar después, obviamente, en una prótesis de titanio en el tema. Si bien, digo, esto podría pasar en forma acumulada si el paciente y este tipo de profesionales hace su trabajo haciendo los ascensos como corresponde, acorde a los estudios y todo, podría no llegar a sufrirlo, o muy con los años, o haciendo terapia de cámara hiperbárica podría prevenirlo. Así como las manifestaciones que vimos hoy en la imagen a nivel dermatológico que el paciente presenta, ¿verdad, doctora? Sí, varias Diferentes tipos lesiones, de lesiones a nivel de desde piel, petequías, pequeñas vesículas, a claro. nivel del pecho, Todo, brazos. todo esto, Sí. digo, el paciente sometido entonces a la cámara podría remitirlo. Y acá en este otro caso vemos que es un caso inusual y muy conocido, en donde se da la acumulación de nitrógeno en el tejido adiposo. Es Ahí algo está. extremo.
Claro, por un accidente se fue esto. acumulan esas zonas del Sí, tejido adiposo, como bien dijo, y esto es un caso extremo, conocido a nivel mundial. No es que los buzos en general le pase esto, por lo menos lo que tengo entendido que este profesional del submarinismo había hecho un ascenso brusco, sin escalas, de golpe, porque pasó un barco por la superficie y arrastró con la hélice la manguera de oxígeno, ¿verdad? sí, Los gases que subió le tan estaba rápido respirando, que no le dio tan tiempo. rápido no le dio tiempo, es algo bien inusual, pero que puede darse si sucede un ascenso así de brusco. Por eso conservamos este ejemplo, porque consideramos que era muy relevante y ejemplificante de lo que es un accidente disbárico extremo, ¿verdad? Sí. Así que más o menos ahí nos queda una idea para saber un poco por la tan famosa cámara de los buzos y las cosas que podría suceder, que es la cámara hiperbárica, como le llamamos. Y Así que, aquí al aplicarle, al entrar en la cámara hiperbárica a alta presión, en 3 atmósferas más o menos, ¿sí? Y ahí lo que va a hacer es disminuir esas burbujas de nitrógeno. claro, los síntomas del paciente obviamente van a remitir. Sí, Eh, Recordamos otra vez más los efectos fisiológicos de la cámara, que son totalmente, obviamente, favorables para este tipo de pacientes y evitaría otros accidentes que pudieran darse a nivel vascular y un montón de consecuencias fatales. Por eso considerábamos importante mostrarles un poco de esto. No es algo que veamos todos los días, salvo que el colega hiperbarista se dedique particularmente, digo, a este tipo de casos. Bueno, vamos al siguiente, ¿verdad? Nos quedaba uno vamos, más. sí, Bien. Bueno, y ahora nos encontramos con la insuficiencia arterial. Otra indicación muy importante porque no, eh, no pasa desapercibido. Tenemos muchas consultas de pacientes por diferentes patologías o la sumatoria de diferentes que tienen cuadros de insuficiencia arterial muy sí, importantes. Decimos que, bien sabemos que es cualquier afección que disminuya o detenga el flujo de sangre a través de las arterias. O sea, tenemos factores de riesgo que nos llevan a esta, como uno muy importante, por ejemplo, es el y es fumar, pandémico a nivel mundial, el paciente fumador, exacto. Eso sabemos que conlleva a un daño entre muchos, pero es un daño primordial en el endotelio vascular, ¿verdad? exacto. Eso en los pacientes tabaquistas, ¿verdad? Sí, Fumantes, va a producir un estrés oxidativo. El estrés oxidativo, que es algo muy importante, que ya hemos hablado dentro de los efectos fisiológicos que tiene la medicina hiperbárica, y estamos siempre en la vida regulando, ¿no? regulando el Radicales libres, estrés oxidativo, bueno, genera mucho estrés estrés oxidativo oxidativo. que se va acumulando por la intensidad del tabaco, por los años que el paciente ya tenga instaurada esta costumbre o vicio, lleva a una disfunción del endotelio vascular. Como bien dijimos hoy acá, hay una disfunción del endotelio vascular Y que produce aumenta un aumento de la la permeabilidad. permeabilidad a nivel del endotelio. Entonces hay un aumento de las lipoproteínas de los vasos y ese aumento de las lipoproteínas va haciendo la fijación para que se forme la placa de ateroma. Contribuye a la formación de las placas de ateroma. Exacto. Entonces tenemos que ir al diagnóstico. Para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta que se puede hacer a través de la angiografía, la resonancia magnética, la tomografía computada. También acá hay un caso que trajimos para observar una ortopantomografía en la que se observa una calcificación de la carótida. Exacto. Este caso fue como un hallazgo Un casual, ¿verdad? hallazgo. Preparándose a este paciente para para una cirugía y bueno, ahí un poco se pudo ampliar y ver Y las en, complicaciones que inclusive podía haber traído en la sí. cirugía por su obstrucción, etcétera. También hay otro caso que se observa ahí arriba, en el que está la placa de titanio colocada y se observa una calcificación a nivel ahí mandibular. Exacto. Y esto, bueno, este fue un caso de una cirugía que más adelante vamos a ver por otra indicación de la cámara hiperbárica. eh, También se presentó, también fue un hallazgo y bueno, digo, se toman las precauciones sistémicas para evaluar el caso y hacer que la cirugía sea un éxito y no haya complicaciones como este tipo de factor de riesgo. El dibujito más que nada acá era
para el cuadrito, En para, forma esquemática para claro, mostrar. esquematizar en forma muy sencilla cómo se van formando las placas de ateroma, va obstruyendo, se generan lesiones a nivel del endotelio del vaso que fija las plaquetas y puede llegar a una obstrucción muy grande desde el vaso normal hasta que vemos cómo el material graso se deposita en la pared vascular y los pequeños desgarros que van ocurriendo en la pared arterial nos pueden llevar a que se vaya bloqueando la arteria, va quedando cada vez más estrecha y forma un coágulo sanguíneo. Esto ya sabemos que lleva a accidentes cerebrovasculares, infartos. Que estos estaban dentro de los factores de riesgo, que hoy bien hablaste sobre el fumar, pero también está el envejecimiento, la diabetes, el colesterol alto, presión arterial alta, enfermedades cardíacas y ACV. Claro, sumamos siempre que el paciente fumador ya puede ser un paciente añoso, puede tener de base una diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, son pacientes muy propensos a hallar colesterol Colesterol. alto, entonces si el paciente tiene colesterol, eh, que muy probablemente viene asociado o puede tener colesterol y no es diabético, pero hay muchos pacientes que son diabéticos, generan el colesterol, son adultos mayores y de alguna manera siguen con su vicio porque dicen no lo puedo dejar a pesar de saber que me hace mal. Obviamente que este paciente está en la puerta y seguramente es hipertenso de desarrollar enfermedades cardíacas, ya la tiene, o un accidente cerebrovascular. Por eso es muy importante tener en cuenta y casualmente no. Pero a propósito remarcamos, no por especialista que seamos en el área hiperbárica, pero los beneficios que tiene justamente la terapia hiperbárica son muy buenos. Lo más importante siempre también es hablar de la prevención. Si un paciente está bien informado y se le explica muchas veces cómo ir llevando su enfermedad, los cuidados que tiene que hacer, no llegaríamos a estos cuadros, pero sabemos que muchas veces se llega al cuadro y tomamos conciencia, pero cuando ya se produjo un dato como este. Entonces, después hay que medicar y un montón de riesgos, inclusive cuando hay que hacer algún abordaje quirúrgico, etcétera, vamos a tener que tener en cuenta y valorar muchos de estos factores de riesgo sistémicos. ¿Tá? Por eso considerábamos un poquito que era importante recalcar en este caso, mediante este cuadrito que hicimos con las flechas, justamente por qué es que se forma la placa de ateroma, por ejemplo, en un paciente diabético, por qué sufren de insuficiencias arteriales, ¿verdad? Ellos tienen problemas de la macrovasculatura y la microvasculatura. Entonces, está bueno ir asociando porque concientiza al paciente fumador o fumante, como se le dice también los colegas del vecino país. Entonces, consideramos que es importante recalcar eso. ¿Está bien? Creo que Perfecto. más Por o hoy, menos más o por hoy menos. queda por acá. ¿Estamos? Bien, amigos, esperamos que con todas estas explicaciones que dimos, que más o menos abren camino un poco sobre dichas patologías, haya aclarado un poco más y así podamos seguir compartiendo más Más de indicaciones. indicaciones de la terapia de medicina hiperbárica en nuestro portal, el portal de medicina hiperbárica. Pienso que por hoy está bien, ¿no? Está bien, La nos próxima vamos entonces, seguimos. doctor, y seguimos. Muchísimas gracias. Chao.